Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Liz Gutiérrez y gracias por acompañarme en un nuevo video. En este video les contaré acerca de cómo se me generó ansiedad en la universidad. Así que comenzamos. Para empezar, les diré lo que es la ansiedad generalizada porque tal vez muchos no conozcan los síntomas. Se caracteriza principalmente por tener exceso de preocupación, temor, terror, cansancio, no poder dormir bien, no concentrarnos bien, falta de alimento o exceso de alimento, taquicardia, mareos, náuseas. Pero uno de los síntomas, o más bien, sí, síntomas que nos sucede son los ataques de pánico. Esos ataques de pánico son de lo más horrible que nos puede pasar. Y si tú estás sufriendo de ansiedad y eso, créeme que te entiendo perfectamente, porque a mí me ha pasado en muchísimas ocasiones y me siguen sucediendo. Yo realmente aún sigo padeciendo ansiedad, pero trato de controlarla y me sucede en ligeras ocasiones, ya no tanto como antes, pero aún así sigue siendo algo muy horrible y sigue siendo algo por lo que yo temo el pensar de que, ay, voy a tener un ataque de pánico, me voy a salir de mi casa, me va a dar un ataque de pánico. Y ya tu mente crea eso de que te va a suceder cuando puede que te suceda o puede que no, pero pues al final de cuentas todo está en tu mente. Una vez dicho estos síntomas, voy a empezar a contar mi historia en cómo comenzó mi ansiedad. Mi ansiedad comenzó hace casi 3 años, justamente cuando yo estaba estudiando mi carrera. Estaba ya en penúltimo cuatrimestre, a punto de graduarme, y todo comenzó un día muy normal. Yo me caracterizo por ser una persona muy estudiosa. Me esforzaba muchísimo por tener un excelente promedio, en ser muy perfeccionista en mis trabajos, en mis proyectos, en mis materias. Y así es como yo empiezo mi penúltimo cuatrimestre de la universidad. Acabábamos de iniciar las clases cuando pues yo ya me sentía un poco mal, me sentía como triste, como angustiada, me sentía un poco sola porque mis amigas no habían logrado pasar ese cuatrimestre por proyectos que no lograron terminar o materias que no lograron pasar y, y pues ya era como que yo solita, y claro que le hablaba a mis demás compañeros, pero pues no era lo mismo porque pues yo quería a mis amigas. Y aún así, pues yo obviamente tenía que continuar, tenía que seguir estudiando, ellas tenían que esperarse un año para seguir. Y ese día yo iba muy normal a mi escuela, a mis clases, pero sentía que no iba a poder pasar, que era más difícil. Me tocó una materia un poco más difícil y yo recuerdo que estaba sentada poniendo atención al pizarrón, a mi maestro, y en eso sentí que, no sé, sentí que ya no podía seguir, sentí que mi corazón se aceleró. Am, no podía concentrarme en su clase, no podía, yo decía, ¿qué me está pasando? Si yo siempre puedo concentrarme, siempre logro poner atención y entender. Y yo no lograba entender en ese instante, no podía controlar mi mente porque no dejaba de pensar en que no iba a poder pasar, en que no iba a graduarme, en que iba a fracasar, en que yo en mi mente ya era como que no.
no voy a lograr pasar, hasta aquí llegué. Y en eso que me pongo a llorar, empecé a llorar y empecé a sentir que no podía respirar. Sentía que mi corazón estaba muy acelerado. Y de inmediato me salí del salón porque obviamente no quería que nadie me viera así. Me daba pues pena y luego iban a decir, está loca que tiene. Y en eso yo salgo corriendo, fui a sentarme, necesitaba aire, necesitaba tranquilizarme. Yo quería tranquilizarme, pero realmente no podía. Yo decía, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué no dejo de llorar? ¿Por qué no logro controlarme? Tenía miedo, tenía terror, quería estar en mi casa, quería estar con mis papás, quería meterme a mi cama y seguir llorando, pero lloraba con un sentimiento como si algo malo me hubiera pasado, como si me fuera a morir, pero obviamente eso no es verdad. Logré medio tranquilizarme un poco. Yo sabía que tenía que continuar con mis clases, pero yo ya no me sentía bien, sentía que yo ya no podía continuar. Yo lo único que quería era estar en mi casa, bajo sábanas, sin ver a nadie, sin hablar con nadie. No quería saber absolutamente nada. Después, no sé cómo logré terminar mi día. Recuerdo que pues yo estudiaba ya noche, ya tarde, salía como a las 10 de la noche y obviamente ese día yo no podía salirme o irme porque pues como llegaba yo a mi casa yo tenía que quedarme a esperar el transporte. Entonces no recuerdo cómo le hice, que logré terminar ese día y me fui a mi casa. Recuerdo que llegué y que yo medio ya me sentía bien, pero dije no, tengo miedo. Ese día yo ya no cené, ese día yo ya no hablé con mis papás. Ellos pues me vieron muy normal, yo siempre he sido muy seria y casi no cuento mucho de mis cosas. Y lo único que hice fue acostarme y ya, esperar al día siguiente. Recuerdo que dije, está bien, voy a ir a la escuela, voy a alistar mis cosas, pero resultó que no pude. No pude ni siquiera salir de mi casa ese día porque yo tenía miedo. Este, creía que algo me iba a pasar o que me iba a agarrar a llorar, que me iba a desmayar. Entonces lo único que hice fue acostarme en mi cama y esperar a que mis papás llegaran. Ellos llegaban como a las 7 de la noche más o menos. Y recuerdo que llegó mi mamá y me vio ahí y me dijo, ¿no fuiste a la escuela? Y yo lo único que hice fue agarrarme a llorar. Y ahí fue donde pues mis papás empezaron a preocuparse por mí. Empezaron a decir que qué me pasaba, yo le decía que no sabía, lo único que sabía es que ya no quería ir a la universidad, que yo ya no podía continuar, que no iba a poder, que me sentía mal. Y yo no dejaba de llorar y no dejaba de temblar. Pues obviamente pues se quedó así, me dijeron tranquilízate, no vayas, ya lo piensas más con calma y pues tomas la decisión si quieres seguir o no. Así estuve como una semana sin ir a la escuela. Yo ya había tomado la decisión de que yo ya no iba a seguir, que yo ya no iba a continuar y decidí ir a la escuela a hablar con mi coordinadora de carrera porque ella era la que se encargaba de que tal alumno tiene problemas o estás batallando con esto, con el otro, y ella era la que nos apoyaba y era muy buena persona. Y recuerdo que yo llegué y obviamente mis papás fueron porque mis papás estaban muy preocupados por mí. Y llegué y yo recuerdo que lo único que hice fue seguir llorando. Y yo que ya no quería seguir, pero sí quería seguir porque ya estaba casi nada de graduarme. Pero pues no sabía qué hacer.
En eso ella me preguntó que si estaba yo segura, que algo, lo que yo tenía era que no podía controlar mis emociones, que si yo quería ir con el psicólogo de la universidad. En la universidad hay un psicólogo que atiende a personas que sufren problemas en su casa o que están padeciendo algún problema igual. Y yo decidí, bueno, aceptar ir con el psicólogo. Dije, ok, ella me dijo, te pongo una cita, tú vas con él y después tomas una decisión si quieres seguir o no quieres seguir. Y yo dije, ok, está bien. Al siguiente día me toca ir con el psicólogo en la mañana, creo. Recuerdo que me acompañó mi hermana porque pues mis papás trabajan y yo dije, bueno, yo voy sola, pero obviamente no podía ir sola porque ni siquiera quería agarrar el transporte a la escuela sola. Y ella me acompañó y estaba yo muy nerviosa, yo dije, no quiero entrar, tengo miedo, no quería hablar. Yo lo que menos quería era hablar de lo que yo sentía, porque ni siquiera yo sabía lo que sentía. Para esto yo ya había investigado un poco de lo que me pasaba. Yo dije, esto no es normal, digo, me pasa a mí que es o soy la única loca en este mundo que tiene estos síntomas o yo no entendía nada de lo que me pasaba y yo dije, bueno, voy a checar en internet que, bueno, me pasa esto y esto. En esto ahí es donde yo descubro lo que es la ansiedad, que realmente yo dije, bueno, la ansiedad es como de que, ay, sentirte preocupada o leve y esto. Pero realmente no, la ansiedad es algo más fuerte, es algo más delicado. Realmente es una enfermedad que pues tiene solución. Obviamente no sabes cuándo se te va a quitar, todo está en ti, en tus cambios de vida. Dicen que la ansiedad llega a tu vida porque no estás disfrutando la vida. Es un poco raro, pero hoy en día todos vivimos enfocándonos en algo, siguiendo un patrón establecido que es estudiar, que es trabajar y seguir trabajando. ¿Por qué? Porque necesitas dinero, después tienes hijos, mantener a tus hijos. Y nos enfocamos tanto en seguir a ese ritmo que nos olvidamos de nosotros, que nos olvidamos de disfrutar la vida. Y yo decía, bueno, es por esto, que estoy haciendo mal, en que me equivoqué, tal vez esta no es la carrera que debí de estudiar. Aún así yo sabía que pues no era lo que yo esperaba la carrera, pero aún yo me sentía bien, yo aprendía, yo lo hacía, me gustaba hacer las cosas y ahí es donde yo veo que es ansiedad. Entonces yo hablo con el psicólogo, le digo, tengo esto, yo creo que es ansiedad porque yo investigué un poco, pero pues no sé, no, pues yo no soy psicóloga, ¿verdad? En esto él me dice que efectivamente es ansiedad, que yo era una persona muy inteligente por haber investigado, por aceptar que tengo esto, que no es nada malo, pero yo no entendía qué me pasaba. Yo dije, bueno, es ansiedad, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Y ya al siguiente día me dijo, te voy a poner una cita, vas a venir, vas a seguir estudiando. Y yo dije, ok, decidí continuar, muy normal. Fui con el psicólogo a mi segunda cita o terapia y me dice, vamos a hacer unos ejercicios donde tú vas a socializar con las personas que están afuera de aquí del aula. Y en eso yo recuerdo que me dijo eso y empecé a temblar y mi corazón se volvió a acelerar. Yo dije, no, yo no quiero hablar con nadie, yo tengo miedo,
yo también tenía como una fobia social. Sí, de por sí siempre fui muy penosa y siempre fui muy de que, ay no, qué pena. Cuando me dijo eso yo dije, no, 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 esto no, yo no puedo, yo tengo miedo, yo tengo pánico. Y total que me dijo, pero lo vamos a hacer a la siguiente. Y yo, ah, ok. Yo salí de ahí, ya tenía clases, llegué a una banca cerca de mi carrera y me puse a llorar y volví a llorar y tenía miedo y medio me tranquilicé otra vez, continué con mis materias muy normal. Entro a mi salón y luego mis compañeros me dicen, oye, que no has venido, ya te reprobó el de inglés. Y yo dije, ¿cómo me va a reprobar? Los parciales son muy rápidos, que es como un mes, yo tenía ya casi 3 semanas faltando, los exámenes son muy seguidos. Y yo dije, ya reprobé, ya no logré pasar, ¿cómo voy a poner al corriente? No puedo. Me volví a poner a llorar, salí de ahí, fui con mi coordinadora, yo estaba llore y llore, ella me dice, a ver, pásale, ¿qué tienes? Yo no dejaba de llorar, ella me dijo, es que, ¿qué necesitas? O sea, tal vez necesitas hacer otro pasatiempo, ponte a pintar, ponte a, no sé, hacer algo que te distraiga. Y yo lo único que recuerdo es que eso no me ayudó de nada. Ni lo que me decía ella, ni lo que me decía el psicólogo me estaban ayudando. Y me salgo de ahí, vuelvo a mis clases, logré tranquilizarme más. Mis papás seguían muy preocupados por mí y me llevaron hasta con doctores de que qué le pasa, y pues obviamente el doctor decía, no, pero ella no tiene nada, o sea, de salud, físicamente pues yo estaba bien. Me dicen, ella no tiene nada, lo único que usted puede hacer es llevarla con un psicólogo porque eso es un problema pues psicológico. Y yo dije, no, yo con el psicólogo de la escuela yo ya no voy, como que no me está ayudando. Tal vez no le di la oportunidad que debía, pero yo sentía que no, que si yo, mi corazón decía no, era un no, porque si no yo tenía miedo. Accedí a ir con otra psicóloga que era muy buena gente, que me ayudó un poco más. Realmente conseguir un buen psicólogo es muy difícil porque ya cualquiera puede ser psicólogo o no tienen esa vocación que deberían, que dicen, ay, sí, no te ponen mucha atención o medio te ayudan, pero no te están ayudando realmente. Y lo que me pasó con esa psicóloga es que sí me ayudó un poco más. Ella hablaba conmigo, hablaba muy bonito, yo le contaba pues toda mi historia. Y recuerdo que me dijo, tú lo que tienes es que no tienes regulada la serotonina, algo así, que es la que regula tu estado de ánimo. Me dijo, come estos alimentos que contienen serotonina, y me recetó un medicamento también para regular mi estado de ánimo y aparte medicamento natural para dormir porque yo no estaba pudiendo dormir bien. Yo entraba en crisis en las noches, eran cuando más me daban las crisis y yo ya no dormía, yo lloraba y no dejaba de temblar y no dejaba de tener miedo, y era cuando mis papás más se preocupaban por mí. Yo empecé con mi medicamento, seguí yendo a terapia, tomaba pues mis pastillas para poder dormir bien, y fue así como yo me logré establecer, más o menos logré terminar mi siguiente cuatrimestre, logré ir a la escuela muy normal. Claro que había momentos en los que volví a tener ansiedad o miedos, o especialmente en exámenes que me ponían súper mal, o en presentaciones de proyectos en los que mi mente se ponía en blanco y realmente yo decía qué vergüenza. Pero pues
Mis maestros sabían que yo era una buena alumna, que yo tenía un promedio pues muy excelente, siempre mantuve un primer lugar de mi salón, de mi carrera, y yo logré pasar gracias pues al apoyo de mi familia, al apoyo de mis maestros que, bueno, hicieron el esfuerzo de entenderme un poco y de apoyarme. Ya después pues era empezar a trabajar, que pues esa es otra historia. Yo tenía que hacer un proyecto en una empresa para lograr graduarme, pero pues esa es otra historia totalmente diferente, porque también muy a fuerza logré terminar con la ayuda de mi psicóloga, de mi familia, de los maestros, de mi coordinadora, que pues ella me decía: es que tú puedes, tú no vas a dejar y no vas a dejar de estudiar. Y estoy totalmente agradecida con esas personas que a mí me ayudaron para lograr terminar mi carrera, y aunque ahorita no la estoy ejerciendo por lo mismo, por miedos, por mi ansiedad, sé que pues tarde o temprano las cosas pasan, y todos los días le pregunto a Dios o a la vida en cuál es mi camino, que si me equivoqué en eso, cuál es para lo que realmente soy buena, o lo que realmente debo hacer, porque pues no entiendo si no era estudiar mi carrera, no era encontrar un trabajo de acuerdo a lo que estudié, pues no sé qué otra cosa más tomar. He estado en un tiempo de descanso para mí, de encontrar mi paz interior, mi paz conmigo misma, mi paz con los demás, siempre rodeada de mi familia, obviamente, de mi esposo que me apoya mucho, de mis amigos, los pocos que tengo, de mis papás, que sé que para las personas que nos rodean es muy muy difícil entendernos. De hecho, muy poco nos entienden, e incluso a veces pueden juzgarnos o decir: no, es que tú no tienes nada, estás loca, son pretextos para no hacer tal cosa o X, pero pues realmente no. Yo sé que si tú estás viendo este video y te identificas conmigo, con mis síntomas, si también te sucedió en la escuela, en tu trabajo, y dejaste de hacer muchas cosas por miedos y por ataques de pánico, no estás loco, no es como que son pretextos que no quieres hacer, o aunque tu familia te lo diga, créeme que no te sientas solo, porque habemos muchas personas que tenemos esto. Créeme que lo que a mí más me ha ayudado es investigar mucho, ver páginas como Desansiedad. Es una de las que yo veo en Facebook, donde comparten muchas blogs de ayuda, audios de ayuda, videos de ayuda. Y yo siempre veo los comentarios de las personas donde ponen su experiencia, o yo sufrí ansiedad y hoy estoy bien, y realmente se puede, todo se puede. Podemos salir adelante, es una lucha con nosotros mismos día a día, pero sí se puede. Para finalizar en como mi experiencia, lo que a mí me ha ayudado, yo siempre te voy a recomendar que siempre busques ayuda profesional, que te rodees de tu familia, que hables con tu familia, que les digas lo que sientas, que nunca estés sola, porque estar sola es lo que más a veces nos afecta. Si de por sí tenemos ansiedad, miedos, ahora imagínate también tener depresión por sentirte sola, es algo muy muy feo. Yo te recomiendo aprender a disfrutar un poco más la vida, conocerte más a ti, conocer tus sentimientos, conocer qué es lo que quieres realmente, disfrutar de las pequeñas cosas que la vida nos da, como salir a caminar, como tener un animalito, una mascotita,
que te haga compañía, sentirte responsable de un gatito, de un perrito. Eso ayuda muchísimo porque nos da un poco más de alegría y nos distrae un poco de las preocupaciones y de esa vida tan acelerada que llevamos. Salir a caminar, ir a hacer ejercicio también ayuda muchísimo. Estas son las cosas que al menos yo te recomiendo, que a mí me han ayudado un poco. No digo que ya no tengo ansiedad, porque pues obviamente aún la tengo, pero sí ayuda a controlarnos, a controlar un poco esa subida y bajada de emociones y de sentimientos y de estado de ánimo. Esta es una de las razones por las cuales yo decidí crear mi canal de YouTube, para compartir mi experiencia con ustedes, para que ustedes me dejen su experiencia en los comentarios y yo poder leerlos. Me encantaría muchísimo. Créanme que no se van a sentir tan solos y se van a sentir tal vez un poquito mejor saber que hay muchas más personas como nosotros. Si les gustó mi video, les agradecería mucho que me dejen su like. También déjenme en sus comentarios para saber si les gustó el video, si ustedes sufren ansiedad o si lo sufrieron y ya no. Creo que es muy bueno compartir lo que a ustedes les ayudó, que tal vez a nosotros nos ayuden o a más personas les ayudan. Yo sé que cada persona es diferente, pero pues no perdemos nada con intentar cosas que los demás nos recomienden, como no, pues ve al gym o sal más, o muchas cosas que tal vez nosotros podemos poner en práctica día a día para poder superar nuestra ansiedad. Esto es todo por el video de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal también, te lo voy a agradecer mucho. Y les aseguro que estaré haciendo más videos sobre mi ansiedad y pues también muchas cosas más de mi vida de día a día. Y muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente video. Bye.